Listo, entonces el tema es Penguin Tree o Bit. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Vamos a mirar la asistencia. ¿No han visto ninguna vez? Listo, aquí lo vamos a ver. Como muy general, como cómo construirlo y para qué nos podría servir. ¿Cierto? Ahí en un momentico me colaboran con la asistencia. Y continuamos con esto. Listo, entonces hoy vamos a ver qué nos motiva como a ver esa estructura de datos, pues, las aplicaciones y la implementación por último, ¿cierto? La motivación, yo creo que el problema lo vimos en la clase anterior, que era hacer un query en rangos y un update, ¿sí? Entonces, para ese entonces vimos una solución usando prefix sum, usando un arreglo normal, vimos sus complejidades. Después, al ver complejidades, introducimos la estructura de datos de segment tree y analizamos sus complejidades, ¿cierto? Entonces resulta que ese mismo problema de las sumas en un rango y en sí las funciones que son irreversibles, que son reversibles, perdón. Por ejemplo, lo que es la suma tiene como lo podemos revertir haciendo una resta. Por ejemplo, la multiplicación la podremos revertir haciendo una división, ¿cierto? Por ejemplo, el XOR lo podemos revertir haciendo otro XOR. Entonces, para estas funciones podríamos hacer esto mismo, ¿cierto? Aplicar esta estructura de datos. Entonces, primero, esta estructura de datos se aplica a, a ese tipo de funciones reversibles. Hay casos donde se puede aplicar a funciones que no son reversibles, por ejemplo, cuando tenemos el mínimo o queremos sacar, si el mínimo en un rango, pues no sabemos cómo, pues no tiene una operación que lo revierta, entonces no se podría aplicar directamente como lo conocemos, pero sí he visto que lo pueden sacar. También esta estructura de datos puede soportar operaciones en rango. Si vimos en la clase anterior de segment tree, para hacer operaciones en rango necesitábamos hacer uso del lazy propagation para hacer un update en rango, ¿cierto? Entonces acá con esta estructura de datos podremos hacer un update en rango, pero por ejemplo de la suma, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué generalidades tiene un bit? Entonces puede calcular valor de una función, como ya lo había dicho. Lo utilizaban mucho para las sumas. Para las sumas también se podría utilizar para las multiplicaciones, pero una multiplicación, como sabemos, se puede volar en el tamaño que puede almacenar un entero, entonces como que no sería muy útil. Y esto se aplica en un rango, ¿cierto? Tiene complejidad log de n, igual que el segment tree. También podemos actualizar un valor de un elemento en tiempo logarítmico. Este utiliza menos memoria que el segment tree. Pues en práctica el segment tree utiliza una memoria lineal, pero este es n, que es el tamaño del arreglo que estamos empleando. Es muy fácil de codificar. Lo podemos codificar en 5 líneas, un bit, 5 líneas de código. Mientras que un segment tree para calcular la suma se nos puede llevar unas 15 o 20 líneas, entonces por rapidez también es muy útil. Tiene una particularidad y es que calcula los valores es por intervalos, actualiza los valores por intervalos y estos van hasta un index y cada uno de esos intervalos se va acumulando dada la máscara de bits de dicho index, ¿cierto? Listo, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a ver un ejemplo con algo que vi en un video que lo explican como muy bien. Sí, entonces, como vemos, aunque lo tengamos en un arreglo, él tiene una estructura de árbol, ¿sí?
y cada uno de sus nodos, ¿cierto?, almacena un valor acumulado. ¿Sí? Entonces, es muy parecido como a lo que vimos con las Space Table. Entonces acá tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Continuamos. Entonces, cada nodo de estos es responsable por un segmento. ¿Sí? Entonces, como vemos, los nodos que terminan en 1 sí son responsables por un segmento de longitud 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, este de acá sería responsable por este sería responsable por este sería responsable por este y así, ¿cierto? Ya, valores como este de acá serían responsables por segmentos de 2, ¿cierto? Y es decir, cada número de ceros a la izquierda representa el número de hijos que tiene dicho valor, ¿cierto? Y por los valores y por el tamaño del segmento por el que va a responder. Entonces, acá, como este tiene dos hijos, este iría a responder por este segmento de acá, ¿cierto? Y este sería como el nodo 2. Entonces respondería por todo este pedazo. Si nos vamos a un número más grande, sería el 4, él respondería por este pedazo, ¿sí? Y ya un número como el 8 respondería por todo este pedazo, ¿sí? Pero como vemos, no todos empiezan desde 0. Por ejemplo, este número de acá, ya lo habíamos visto, es este de acá, ¿cierto? Pero el 6 va a responder por un segmento de 2, entonces es este de acá. ¿Sí? Entonces a cada nodo le corresponde responder por un segmento. Y como todo lo estamos viendo en base a los números binarios, nosotros podemos construir cualquier segmento, ¿cierto? O dígase número n, solo usando números binarios, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera saber la suma desde acá hasta acá, ¿sí? Desde acá. Para mayor practicidad, siempre vamos a calcular como la suma desde 0 hasta ahí, ¿sí? Porque sabemos que si nos piden una suma desde L hasta R, esto es lo mismo como decir R, ah, perdón, es como lo mismo decir calcular la suma desde 0 hasta R menos la suma desde 0 hasta L menos 1. ¿Listo? Entonces, por practicidad, vamos a trabajar siempre partiendo desde acá. Listo, entonces nos dicen, ve, mira que yo quiero saber la suma hasta 6. Entonces, listo, voy a ver cómo construyo los segmentos para sacar esta suma. Entonces, arrancamos desde el 6, que es este número de acá. ¿Sí? Entonces, como vimos ahorita, el 6, ya que tiene un 0 a su izquierda, entonces significa que responde por un segmento tamaño de 2, ¿cierto? Entonces el 6 respondería por este hasta acá. ¿Cómo hacemos para sacar el otro segmento que sigue? ¿Cierto? Entonces estando acá, saltamos a su padre, ¿sí? Y el padre nos va a responder, ¿por quién? Por un segmento de tamaño 4, ¿cierto? Arrancando desde acá, este nos va a responder por este de acá. Listo. Entonces ahí, este al llegar al 0, ya no respondería por nada. Ah, también podemos decir que empieza como 0, que la raíz siempre va a ser 0, ¿cierto? Entonces acá, solo haciendo esta operación con esta, encontramos todo el segmento en el que estábamos interesados. Hasta ahí vamos bien.
Sí, sí. Listo, entonces, partiendo del 6 vamos a ver cómo podemos ir escalando hacia nuestro padre, ¿cierto? Entonces, como vemos de aquí hasta acá, solo cambia un bit, y es mm, el bit que está más a la derecha, ¿cierto? Yo siempre he estado hablando de ceros a la izquierda, no, son los ceros a la derecha, perdón, son los trailing ceros. Entonces, encontramos el número, el bit que está encendido más a la derecha y lo seteamos en cero, ¿cierto? Entonces así obtenemos el padre. Para el padre lo mismo, tenemos el número seteado más a la derecha y lo seteamos en cero, así hasta que lleguemos a la raíz, que en este caso es cero. Vamos a hacer un ejemplito más complejo. Acá tenemos hasta el 8, 8, 9. Vamos a hacerlo con el qué, 10, con el 11. El 11. Entonces para el 11 arrancaría yo desde aquí. Entonces, ¿cómo armamos el 11? Debemos de consultar el segmento que primero está en el 11, ¿cierto? Porque el bit más significativo, perdón, el bit que está encendido más a la derecha es el 1, entonces quiere decir que él solo responde por un segmento. ¿Sí? Lo apagamos y en este caso al apagarlo ya estamos en su padre. El padre, como tiene un 0 a su derecha, él responde por 2, ¿cierto? Por 2 segmentos. Entonces, el 11 respondió por este. Ahora el padre del 11 va a responder por este de acá, ¿sí? Porque él responde por 2 segmentos. Listo. Encontramos que el 1 más a la derecha es este, lo seteamos en 0 e inmediatamente obtenemos su padre. El padre tiene 3 ceros. Listo. Entonces él respondería por un segmento de 2 a la 3. Es decir, partiendo desde acá, por todo este segmento, ¿sí? Entonces, como vemos, vamos a recapitular lo que tenemos. El Fenwick Tree en cada nodo va a almacenar la suma del segmento por el que este debe responder, por así decirlo, ¿cierto? Listo. Para construir un segmento que necesitemos de 0 a un número i, ¿cierto? Debemos empezar desde i e ir subiendo por su padre hasta llegar a la raíz y recolectando los valores, ¿cierto? Los valores que tienen sus padres. Porque de esto partimos como cuando estamos calculando los números binarios, ¿sí? Entonces, como vemos, por ejemplo, acá en este caso del 7, yo obtengo la rama, pues yo obtengo el segmento que pertenece a él, lo seteo en 0, y ahí obtengo este valor, ¿sí? Este valor lo seteo en 0 y ahí tengo este. Es como si separáramos esto. Entonces tenemos el 7 y el valor que hay en el nodo 7 lo reconstruyo de la siguiente manera. Es decir, yo quiero sacar el valor de acá. Reconstruyo calculando el segmento que está acá, ¿cierto? Como si tuviera más o menos esto. Después, esto lo seteo en 0, ¿cierto? Y me quedaría este y este. Espero que acá no se ve muy claro. Listo, entonces, obtengo el valor que hay acá, ¿cierto? Como en el segmento 7. Me paso a mi padre, que es este de acá, obtengo su valor, como este tiene un 0, ya lo hemos hablado mucho, este va a responder por un segmento de tamaño 2. Cuando obtengo el valor de mi padre, tengo el valor del padre de él, ¿sí? Y en este caso, él responde por un segmento de 4, ¿sí? De 4. Ya cuando termino con mi padre, lo seteo y vemos que está todo en 0. Entonces así funciona esto para ir como recolectando el resultado. Entonces,
Entonces así funciona la operación de obtener como la suma. Pero tenemos un problema. ¿Cómo funciona la operación de actualización? ¿Cómo hacemos para actualizar cada segmento? Entonces la operación de actualizar funciona casi muy parecido, pues yo diría que solo cambiando una cosita a lo de obtener la suma. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que vamos a actualizar este nodo. ¿Sí? Resulta que este nodo es el nodo número 5, es este de acá, y él responde por él mismo, ¿cierto? Pero resulta que si yo actualizo este valor, el 6 también lo incluye, ¿cierto? Porque el 6 responde por este segmento. ¿Quién más lo incluye? El 8, ¿cierto? Entonces el 8 responde por todo ese segmento. ¿Sí? Listo, ¿quién más lo incluye? Si tuviéramos el 16 también lo incluiría, ¿cierto? Y así. Entonces, cuando actualizamos, debemos también de actualizar los valores de los padres. Entonces, cuando actualizamos este, deberíamos de actualizar este valor, el valor de su padre y el valor del padre de este. Y así, como para todos los padres que hayan de aquí para arriba, ¿cierto? ¿Por qué decimos padres si no están directamente relacionados, ¿cierto? Entonces, pues lo podríamos, pues no le decimos padres, sino que lo podríamos ver como que estos segmentos responden también por este valor, entonces por lo tanto debemos actualizarlo. ¿Sí? Entonces, para actualizarlo, que vemos, entonces si yo empiezo con el valor de 5, yo quiero actualizar el padre, ¿cierto? Entonces hacemos la misma operación, esta de acá, queda este 1, ¿cierto? Actualizo su padre, ¿sí? Vuelvo a setear este en 0. Ahí llegaríamos a esta raíz, ¿cierto? Pero resulta que necesito actualizar hasta que llegue acá, ¿cierto? Hasta que llegue hasta el tamaño del arreglo que estamos reservando. Entonces yo necesitaría que él siguiera como que poniendo unos, o que él empezara, por así decirlo, si a mí no me importan estos hasta el momento, entonces yo empezaría con algo como 1, 1, 1, 1, 0, 1, y así él iría como subiendo a cada uno de sus padres, ¿cierto? Entonces primero sería este de acá, después, no me hago entender acá mucho. Y si yo empiezo con 5, yo quiero subir a su padre, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo el valor del último bit encendido, ¿sí? Y lo seteo en 0, sí. Seteo en 0. Seteo en 0 acá. Y obtengo su padre, ¿cierto? Ahora para su padre encontramos el último bit, le sumamos esto mismo al padre, ¿cierto? Lo del último bit, y obtendríamos el padre del padre, ¿cierto? Entonces al padre del padre le volvemos a encontrar el último bit encendido,
y lo sumamos, ¿cierto? Y así seguiríamos hasta llegar al tamaño, hasta que esto sea menor o igual al tamaño del arreglo A. ¿Sí? Estos son puras operaciones con bits, eso de sacar el último y de setearlo, ¿cierto? Que las vamos a ver más adelante. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Yo sé que este tema al principio uno lo ve muy, como que muy retador. Pues de hecho cuando yo lo conocí la primera vez, yo sabía no sabía cómo funcionaba, pero sí cuándo utilizarlo. Entonces yo lo que hacía era copiar el código de la libreta pues de apuntes y utilizarlo, pero en sí no sabía bien cómo funcionaba esto por dentro, ¿cierto? Entonces el concepto básico es que cada nodo responde por un segmento y que si yo quiero unir o actualizar un segmento, si por así decirlo, una posición, debo actualizar todos sus segmentos y todo esto se hace con operaciones de bits, ¿cierto? Entonces todo eso funciona en base a las máscaras de un index y ya, es mirar que cuando estamos sumando debemos de obtener el número y empezar a borrar el último bit que está encendido, ¿sí? Hasta llegar a su raíz. Cuando estamos actualizando debemos de empezar a borrar su último bit y de ir subiendo hacia sus padres. ¿Sí? Por ejemplo acá, si yo estoy en esta posición, yo borro el último bit, subo hasta mi padre borra su último bit, subo hasta su padre, pero en sí lo que está haciendo es sumando como lo que le quité, ¿cierto? Cuando llegó al padre este le suma otra vez a este y ya este al sumarle se encargaría de ir subiendo. Y este va hasta el tamaño de la. Entonces, ¿cómo haríamos estas operaciones? Estas operaciones de bits. Sí, entonces resulta que si yo tengo el número binario, digamos que el 3, entonces su representación binaria sería 8, 12, ¿cierto? Entonces yo quiero encontrar su último dígito. ¿Cómo lo haríamos? Pues el último bit que está encendido. Y aparte de eso, después borrárselo, ¿cierto? Pues el borrado es lo de menos. Pero yo quiero primero saber cómo encontrar este valor. ¿Alguno sabe? Sí, Oscar, es más fácil y es muy útil. Lo que les decía al principio, son 5 líneas la implementación. Pero sí, el concepto es un poquito como, pues no es tan difícil, pero sí es un poquito enredado cuando lo vemos por primera vez. Pero ya después de que sepamos cómo funciona bien, pues hasta lo podemos implementar sin mirar los apuntes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para sacar este último bit? ¿Alguno tiene idea? El menos significativo, ¿sí? El 1, sí, sí, el menos significativo. K y menos K. K menos K. ¿Por qué? No recuerdo, pero creo que lo he visto por ahí. Sí, en efecto, como dice el compañero, sí es K y menos K, ¿cierto? Entonces él dice, tengo un X, yo quiero sacar el último bit que está encendido, yo le hago una NAND con este.
¿sí? Pero ¿por qué funciona? Resulta que cuando tenemos un número negativo, es un complemento a 2, se representa como un complemento a 2 en el computador, ¿cierto? Entonces vamos a sacar el complemento a 2 acá, de este numerito. Entonces, lo que se hace primero para sacar el complemento a 2 es negar todo, ¿sí? Entonces, se tendría acá un 0, un 0, un 1 y un 0, y después le sumamos 1, ¿cierto? Entonces quedaría 1, se queda un 1, 0, 0, ¿sí? Y de aquí para acá todo, de aquí para acá todo esto quedaría con unos, ¿cierto? Porque todo esto por acá es 0, ¿sí? Pero en este momento no nos interesa. Entonces, este es mi menos k, de mi menos x. Entonces, él dice después que hagamos un AND. Entonces, tenemos nuestro k, nuestro x, y vamos a hacerle un AND con el complemento a 2 de este número de acá. Sería 0, 0, 1 y 1, ¿cierto? Y como vemos, obtenemos solo este número, que es el último, ¿sí? Entonces, esto funciona para los números que quieran probar. ¿Y por qué funciona? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué funciona? Porque primero, a este número de acá le estamos sacando, lo estamos negando, ¿cierto? Entonces todos estos números y aquí para acá, ¿cierto? Supongamos que el número que el bit que necesitamos encontrar está acá, y para acá hay más cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Supongamos que el número que queremos encontrar está este, y para acá hay más cosas, ¿cierto? Y el que tenemos que encontrar es este, ¿sí? Sabemos que estos números tienen un 0 acá que llenan hasta el tamaño del entero. Si hacemos la negación de este número, vamos a obtener, ¿cierto? Y pues vamos a asumir que este número es es el 1 que está más a la derecha. Entonces, por lo tanto, podemos asumir que esto de aquí para acá, todos son 0, ¿cierto? Entonces, si lo negamos, vamos a obtener algo como un poco de unos. Vamos a tener un 0, un 0. De aquí para acá son todos unos, ¿cierto? Todo esto es 1. Esto es un 0, ¿cierto? Y al sumarle 1 y sabiendo que todos estos de acá son unos, al hacer el acarreo, todos estos de acá me van a quedar ceros. Y este que se negó va a quedar con 1, ¿cierto? Entonces, al estar todo esto de acá, al ser esto de acá diferente a todo esto de acá, y al ser esto de acá para acá ser diferente de todo esto de acá, tenemos que la operación sí nos va a retornar pues el índice o el valor que estamos buscando, ¿listo? Entonces por eso es que funciona. No sé si hay alguna duda ahí o lo expliqué muy rápido. ¿Está bien? Listo, de una. Entonces ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Entonces es está aplicando esta operación. Listo, entonces tenemos que para este numerito, estamos haciendo este de acá, ¿cierto? Entonces tenemos que el bit, que el bit más a la derecha es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Como estamos subiendo, empezamos a restarle. Entonces, el 13 le restamos este numerito. ¿Cuál va a pasar a ser? Su padre, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el padre, hacemos lo mismo, lo invertimos, que esto sería 0, 0, 1, 1, le sumamos 1, todo esto queda en 0, 0, y acá quedaría el 1, ¿cierto? Entonces el AND nos daría 4.
¿sí? Entre esto nos daría 4. Al 12 le restamos el 4, nos queda 8. Y como vemos, este es nuestro padre. Al 8 después de hacer esta operación nos da 0, porque 8 al hacerle land me retornaría 8, ¿cierto? Entonces llegaría al padre. Entonces, haciendo esto, haciendo como, yo siempre lo pongo como where, en donde estoy, ¿cierto? Haciendo mi where menos igual, ¿sí? En donde estoy y en donde estoy negado. Y así sabemos cómo obtener nuestro resultado. Sí, obviamente tenemos un resultado, pues tenemos nuestra suma y a nuestra suma le vamos a retornar lo que tenga el bit en la posición where, ¿cierto? Listo, así obtendríamos la suma, la operación suma. Listo, y ahora ¿cómo hacemos la operación de update? Entonces resulta, vamos a hacerla con este de acá, ¿cierto? Entonces tenemos el 7, representación binaria 1. Entonces resulta que la operación de update es muy similar, es demasiadamente similar a lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a calcular esta de acá y este nos daría el valor del último bit. Pues el valor del bit encendido más a la derecha. ¿Sí? Y como lo estuvimos mirando ahorita, entonces, borré la tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para reconstruir la solución hasta acá, tendríamos que sacar este segmento de acá, el seguir responde por este, y ya el 4 respondería por este, ¿cierto? Entonces estamos en el 7, le sacamos el último bit que es este de acá. Si le sumamos a este un 1, en vez de restarlo, si ahorita le sumamos un 1, ¿qué valor nos daría? Nos daría este de acá, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos el 7, le sacamos el último bit. Como vemos, el 7 lo construye aquí para abajo, pero yo no afecto a ninguno de estos otros. Yo voy a afectar es quién, a mis padres, los padres superiores, pues por así decirlo, los padres superiores. Que en este caso este no es, sino que es este de acá, ¿cierto? Porque estos solo se ven afectados por estos de acá, ¿sí? Pero estos de acá se ven afectados por todos estos. Y si tengo por acá otro número, este se ve afectado por todos estos. Entonces yo tengo que ir subiendo para actualizar a todos mis padres, ¿sí? Entonces por eso el 7, al sumarle el 1 que nos dio de sacar su último bit encendido, nos va a dar este valor, que es este padre de acá, ¿cierto? Y si miramos acá, este está siendo afectado si yo actualizo este valor, ¿sí? Y si yo sigo, encuentro que es este de acá. Entonces, al sumarlo, pues al hacer esta operación de acá, me va a dar este mismo. Entonces, al sumarlo, voy a tener como resultado este de acá. Entonces, actualizo mi padre, que es un segmento ya hasta acá, ¿cierto? Lo vuelvo a actualizar porque estoy actualizando este número de acá. Y así. Entonces, es básicamente la operación contraria a lo que hacíamos de obtener resultados, ¿cierto? Entonces tenemos mi where y le voy a sumar lo que tenga de esta operación, ¿sí? Y esto lo hago hasta que where sea menor al tamaño, ¿cierto? Al tamaño de la regla.
Y listo. Y esto de acá y el de suma lo hago hasta que el where sea mayor a 0. ¿Sí? Porque si me paso de la raíz, estoy obteniendo ya pues, un runtime error por acceder a una posición que no me pertenece. Listo. Entonces esa sería básicamente la operación. Vamos a ver acá qué sigue. Entonces acá están las dos implementaciones, que básicamente es eso. La de la suma, que empieza con el número de donde quiero obtener el resultado y va a ir haciendo la operación, va a ir restando hasta que llegue a 0, ¿cierto? Y lo del update, que es este de acá, que va a ir sumando hasta que llegue al tamaño de la regla, porque yo estoy incluido en otros segmentos, entonces yo necesito actualizar los padres de ese o los responsables de ese segmento, ¿cierto? Entonces vamos a ver la implementación. Entonces decimos que el add recibí un where y un what, dónde quiero actualizar y qué voy a actualizar, ¿cierto? Entonces, mientras pueda sumar mientras, pues aquí él empieza desde una posición más, ¿sí? Para actualizar sus otros valores. Entonces, mientras esto sea menor al tamaño que yo he declarado mi arreglo, él hace esta operación y en este caso yo lo puse bet, pero este sería como el tree. Yo le sumo lo que me mandaron a sumar, ¿cierto? Lo mismo para la query, para la suma. Entonces, arranco sumando lo que hay en 0, ¿sí? Porque es como el caso especial, para no poner puros condicionales. Entonces, lo sumo en 0 y si lo sumo en 0 y mientras de donde quiero consultar el valor sea mayor a 0, le voy restando lo que me dé esta operación, le voy restando ese último bit, ¿sí? Y en el resultado voy guardando lo que tenga esto. Y listo, si quiere lo vemos acá mejor, una implementación que yo tengo. Creo que es este. Así es. Ah. A ver. Ya tendré el código, hombre. Primeramente antes. No se estará por acá. Facebook. Listo, entonces, pues yo siempre trato como de hacerle una estructura y queda un poquito más largo, pero en realidad nuestro Fenwick Tree sale aquí, en estas pocas líneas. Este probablemente está más largo, pero sí, solamente llamo la función de add cuando necesite agregar algo, ¿cierto? La función query cuando necesite responder y listo. Y me evito construir un segment tree. Si tienen más preguntas sobre este. Listo, ¿cuándo usar el bit? Como lo decía al principio, si necesitamos calcular sumas y solo sumas y actualizar en un punto, el bit es muy bueno, ¿cierto? Por lo rápido. Donde necesitemos hacer sumas con frecuencias y actualizar un solo punto se puede hacer. También lo puedo hacer cuando hay ese tipo de operaciones en rangos, ¿sí? Como actualizar un rango completo, pero si es una suma, es en estas operaciones que son reversibles. Eso es lo que dice Felipe, cuando la operación sea reversible. Es decir, cuando sea una suma, cuando sea una multiplicación, cuando sea un XOR podríamos también, que el XOR tiene como inversa el mismo, ¿cierto? Cuando es un mínimo, he visto que lo pueden hacer, que se puede hacer cuando tiene un mínimo,
pero es un poquito como más complicado porque esta operación del mínimo no tiene pues inversa, pero lo hacen, lo he visto que lo hacen. También es muy útil cuando queremos hacer una suma de en rangos de 2D, ¿cierto? Por ejemplo, que tengamos que construir un segment tree de segment trees, es mejor hacer un bit de bit, ¿cierto? O simplemente es una matriz y uno mira qué fila actualiza. Es decir, que tenemos esto, ¿sí? Y esto, bueno, lo hice al revés. Y esto sería mi bit, esto sería una matriz normalita, ¿cierto? Entonces, para cada, para cada fila de esta matriz, yo actualizo. ¿Sí? Pues obviamente esto, si lo hago una por una, no se puede. Pero es algo muy parecido, ¿cierto? De hecho, yo creo que está por aquí. SP Algorithms. Acá, ¿cierto? Entonces, en una sola matriz, él hace la misma operación para el I, ¿cierto? La misma operación de... Pues acá utilizan... A ver. Acá lo hacen con un OR. Vea pues. Aquí lo hacen con un OR. Bueno, el caso es que esta forma la hacen diferente, ¿cierto? Pero es el mismo concepto. El de 2D. Se me perdió. Entonces lo que hacen es hacer lo mismo para el IN, ir encontrando como sus padres, e ir sumando, y para el J también van encontrando sus padres y al final suman lo que hay en esa posición, ¿cierto? Y lo mismo para agregar, agregan lo que van encontrando los padres de I, los padres de J y suman. ¿Sí? Entonces para un 2D sería muy fácil, una suma 2D dinámica, donde tengamos que actualizar una parte, una posición de la matriz. Eso sería rapidísimo y no nos complicaríamos con un segment tree de segment trees. Entonces esta es opción. De hecho aquí aprovecho para mostrarles que también se encuentra el mínimo, ¿cierto? Entonces, aunque el mínimo no tiene como una operación inversa o la que lo hace devolver al estado anterior, entonces acá lo encuentran. Pero no, en este momento no sabría cómo decirles cómo funciona, ¿cierto? Acá lo hacen cuando el index es 1. Igual eso no tiene nada, pues es casi la misma implementación, no le veo nada extraño hacerlo 0 de index o 1 de index. Listo, y también hay unas operaciones en rangos, como les había dicho al principio. Entonces tiene casi lo mismo que el segment tree, ¿cierto? Que es el point update and range query, el range update point query, y, y las dos operaciones de rango, el query y el update, ¿cierto? Pero esto ya es algo como loco, por si les causa curiosidad hacerlo. Entonces, sí, en esas situaciones se utiliza un bit. Por ejemplo, ya cuando las cosas se complican y debemos de meter otra estructura dentro de nuestro problema. Por ejemplo, yo quiero un segment tree de set, entonces yo quiero calcular por segmentos algo en un set, entonces ya ahí sería más complicado hacerlo con un Fenwick o sencillamente no se podría. Entonces en problemas así ya tan específicos es mejor utilizar un segment tree que un bit. Pero si son solo sumitas, por ejemplo el mínimo, que aunque no sepamos cómo funciona, pues
podríamos utilizarlo, ¿cierto? Entonces no es algo tan complicado. Entonces en situaciones así se podría usar. Si tiene alguna otra pregunta. Sí, sí, voy a poner un contest con unos, pues los míos, yo siempre procuro poner poquitos problemitas para que puedan como trabajarlos y que no haya muchos y que como que no lo resuelvan y se sientan como mal por no resolver, habiendo tantos y no resolver ninguno. Entonces, por ejemplo, acá hay una lista muy grande de problemas, podría yo poner uno o dos de ahí, ¿cierto? Por ejemplo, este que les mostré acá es de una regional latinoamericana y se puede solucionar con con un Fenway Tree. Entonces podría poner ese problemita. Y, por ejemplo, este cayó hace poquito. Este podríamos ponerlo, también es muy bacano. Es como un DP. Es un DP, pero lo hacen con un segment tree, ve con un Fenwick. Los de Codeforce también son bacancitos. Entonces ahí miramos a ver cuáles les pongo. Yo creo que mañana en la mañana estoy compartiendo el link del contest. Ya.